Lunes 2 de septiembre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. Catalina Adramuño, la ministra de Salud Pública. La nueva ministra comienza su gestión actualizando el cuadro de medicamentos básicos. ¿Qué compromiso económico implica para el gobierno? ¿Es completa ya la actualización? ¿Cómo se aplicará el mecanismo excepcional? Lo vamos a conversar. También estará en nuestros estudios Carlos Vinicio Troncoso, el gerente general del BIES. Se busca impulsar a la industria de la construcción con nuevas facilidades en créditos hipotecarios. La tasa de interés será fija, reajustable como en la banca privada. ¿De qué montos serán? ¿Cuánto cubrirá del valor de la vivienda? También lo conversamos. Y además estará Henry Llanes, ex sindicalista, experto petrolero. El gobierno ha resuelto construir con inversión privada una nueva refinería. Se va a cerrar la de Esmeraldas, que ha funcionado por 40 años, se descarta la de Manabí, que aún no existe, se pierden entonces los 4.000 millones de dólares invertidos en Esmeraldas y en Manabí. Lo vamos a analizar. La inseguridad ciudadana puesta al desnudo por el final de la censura previa ha motivado al presidente Moreno a poner a las Fuerzas Armadas en las calles. Veamos. A partir de hoy, decimos basta al temor, basta a caminar con miedo por las calles y más aún, basta de vivir con miedo, inclusive dentro de nuestros propios hogares. No es la primera vez que la policía, patrullando las calles, y las Fuerzas Armadas, controlando armas, se unen por una noble causa. Ya lo hicieron el año pasado para vigilar, recordemos, nuestra frontera norte, y que les fue bien, que nos fue bien, y lograron que la paz volviera. No es justo, por decirlo menos, que mientras nuestros hermanos uniformados arriesgan sus vidas para capturar a los delincuentes, estos luego se paseen nuevamente, libremente, por las calles a las pocas horas de ser arrestados y, por supuesto, bastante más envalentonados. En eso, queridos policías, tienen todo nuestro apoyo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días. Buen día a todos. La medida es disuasiva y como tal funciona temporalmente para bajar la presión en una olla social que da brincos, porque terminó el encubrimiento de la censura previa, ya que salió a la luz pública la gran farsa del costosísimo 911, que según las fantasías del dictador iba a poner a la policía en pocos minutos en el lugar de los hechos. Pero solo sirve para ver post-mortem lo que pasó. Entre tanto, una legislación complaciente con el crimen continúa con el estandarte del gato pardo, que todo cambia, pero nada cambia. El microtráfico sigue campante y una absurda tabla de porte y consumo sigue vigente mientras proponen legalizar consumo, siembra y distribución de marihuana. Los delincuentes más avesados disponen de la cárcel como si fuese un hotel, porque hay jueces que los liberan, pese a que el nuevo Consejo de la Judicatura empieza a bostezar sanciones, y otros más se preocupan del hacinamiento carcelario. Por otro lado, la Asamblea discute un proyecto de ley sobre la violación sexual a mascotas, mientras se rasca la barriga por violación a menores en escuelas y colegios, y se fabrican un escudo con la violencia contra la mujer. Ciertos asambleístas, elegidos por el pueblo, parecen olvidarse que no son representantes de gatos y perros, ni tampoco de ratas que no devuelven lo robado. Entre tanto, la crisis económica sigue su marcha. Mientras los grandes líderes llevan 2 años ofreciendo empleo, pero crece el desempleo. La crisis venezolana golpea con una migración explosiva, mientras aquí se preocupan de darles empleo y acogida, gracias al libre tránsito que explotan traficantes de personas. El receso legislativo termina esta semana. La prioridad la grita el pueblo. No es dejarle la mesa servida a los aliados. Eso puede pasar por el Ministerio de la Ley, porque igual lo van a aprobar por su compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Pero lo que no puede seguir es
la postergación a la inseguridad ciudadana. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Catalina Adramuño es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Guayaquil. Además, es especialista en Gerencia de Servicios de Salud por la Escuela Politécnica del Litoral y tiene una maestría en Salud Pública por la Universidad de Guayaquil. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación a este espacio. Usted empezó, como se dice, pateando al perro, actualizó el sagrado cuadro nacional de medicamentos básicos que estaba paralizado, al que le salían telarañas. ¿Qué opina acerca de los criterios sobre el contenido aún atrasado de la demorada actualización? Bueno, al asumir la cartera de Estado prevaleció el cumplimiento de lo que dice la Constitución, que el Estado debe garantizar la disponibilidad y el acceso a medicamentos que sean de calidad, eficientes y seguros. Una vez que asumo la cartera de Estado, hicimos la revisión del cuadro nacional de medicamentos básicos con el Consejo Nacional de Salud. Una vez que se lo revisa, se lo aprueba. Entonces, no es tanto que el cuadro está desactualizado. Debemos saber que este cuadro va a garantizar el 98% de las enfermedades. Solo queda un 2% restante de medicamentos que no están incluidos en este cuadro. Respecto a reformas urgentes para administrar los casos excepcionales, el doctor Luis Alracín indicó lo siguiente. Siendo ministro de Salud, lancé un reglamento para la adquisición de medicamentos que no estaban en el cuadro, muy sencillo. El enfermo tenía un diagnóstico, se amparaba con todos los exámenes del caso, presentaba su caso al director del hospital, el director del hospital al director provincial de salud que en esa época existía y se aprobaba. Desgraciadamente la ministra Espinosa, una de las peores ministras que hemos tenido, hace un acuerdo ministerial, el 158, tan increíble es ese acuerdo que ha puesto una disposición de que las solicitudes de medicamentos las pueden hacer los pacientes en enero, en abril, en julio y en diciembre, nada más. De manera que, si a un ecuatoriano le diagnostican cáncer el 2 de febrero, debiendo ser tratado inmediato, tendrá que esperar hasta el 1 de abril para presentar su solicitud, cuando estas deberían ser receptadas por el Ministerio durante todo el año. ¿Reformará este acuerdo ministerial? Bueno, este acuerdo ministerial 158A fue creado precisamente para responder a aquellos medicamentos que no están incluidos dentro del cuadro básico de medicamentos y para aquellas patologías de emergencia, aquellas enfermedades catastróficas y enfermedades raras. Efectivamente, es un trámite engorroso que la solicitud ingresa al Viceministerio de Gobernanza, el Viceministerio de Gobernanza envía la solicitud a la Dirección Nacional de Medicamentos y esta conforma un comité farmacoterapéutico que son los que analizan la necesidad de aplicar o aprobar la compra del medicamento. Nosotros estamos conscientes de que debe haber una celeridad, por lo cual se va a hacer y se está haciendo un análisis de este cuadro, de este artículo, de este acuerdo ministerial 158A, porque estamos conscientes que debe haber, este proceso tiene que ser dinámico. La crisis económica, el déficit fiscal y una amortización del endeudamiento agresivo que le quiten recursos a salud, afectarán a que el servicio de salud pública pueda atender debidamente la demanda por medicamentos básicos? Bueno, nosotros al hacer la aprobación del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, siendo un gobierno responsable, hicimos el análisis, los técnicos del Ministerio de Salud Pública con los técnicos del Ministerio de Finanzas, a fin de garantizar que exista el presupuesto necesario para poder hacer la aprobación del cuadro. Ahora, de otro lado, la reducción de la masa salarial acordada por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, ¿afecta en alguna medida a la salud pública?
Bueno, nosotros estamos haciendo la reorganización del personal. Estamos viendo cuál es el personal que existe en exceso. Desgraciadamente en el Ministerio de Salud Pública sí existe personal administrativo en exceso. Entonces no vamos a afectar la atención en salud. No vamos a despedir médicos ni profesionales de la salud. Vamos a valorar aquellos puestos administrativos que existen en demasía. Eso es muy importante porque usted señala que el exceso de personal es personal administrativo, es decir, que en lo que se refiere a médicos, enfermeras y todo eso, sí existiría el personal suficiente o por lo menos el necesario para atender las necesidades más importantes. Definitivamente que nosotros, vuelvo y repito, somos un gobierno responsable, que estamos conscientes de que debemos cumplir lo que dice la Constitución, garantizar el derecho, la cobertura integral de salud a los ecuatorianos y a todos aquellos que viven en el Ecuador. Ahora, ¿en qué áreas se puede aumentar o restringir gastos o inversiones en salud pública? Porque este es uno de los gastos fundamentales de toda sociedad que no pueden ser afectados según la Constitución y según las normas internacionales. Bueno, como le mencioné anteriormente, nosotros vamos a garantizar los servicios de salud con los profesionales médicos. Tenemos que garantizar que existan los medicamentos e insumos para poder atender las necesidades. Y respecto, por ejemplo, a inversiones, ¿hay reducción en inversiones o se consideran todavía algunas inversiones en equipamiento médico, en hospitales? Bueno, tenemos algunos procesos que están pendientes en cuanto a desentamientos, repotenciaciones en infraestructura. Existen algunos procesos de equipamiento que debemos brindar. Recordemos que hay ciertos hospitales que han sido aperturados por fases. Entonces nos toca aperturar estos con el equipamiento necesario para poder brindar la atención de salud. En todo caso, en la actualidad sí existen inversiones en salud que se están ejecutando. En la actualidad tenemos algunos hospitales que están siendo repotenciados, algunos hospitales que estamos terminando de construir, tenemos algunos hospitales que estamos haciendo la apertura de ciertos servicios por fases. ¿Serán revisados los honorarios de los internos? Sí, nosotros tenemos la convicción de que tenemos que revisar ese acuerdo que firmaron con la anterior ministra. Hay un acuerdo que ellos firmaron, sin embargo nosotros vamos a hacer la revisión debido al clamor de los internos de medicina. Recordemos también que ellos es la única profesión que recibe un estipendio en el momento de hacer sus prácticas, pero estamos y vamos a revisar lo que firmaron anteriormente. Catalina Adramuño, ministra de Salud Pública, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estefi. Vamos a una pausa y al regresar estará Carlos Vinicio Troncoso, el gerente general del BIES. El BIES ha resuelto impulsar a la industria de la construcción facilitando préstamos hipotecarios que mejorarán las condiciones existentes. Ya regresamos. Quédese con nuestra sintonía. El BIES ofrece entrega de créditos hipotecarios en mejores condiciones. Por ejemplo, pueden cubrir el 100% del avalúo de una vivienda de hasta $130.000. Carlos Vinicio Troncoso, el gerente general del BIES, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días. ¿Son mejores tasas de interés, mayores montos permitidos para el financiamiento? Quizás el cambio más importante va en las viviendas que llegan hasta $90.000 con el 100% del avalúo al 5.99% a 25 años. ¿Son los mismos requisitos? ¿Eso ya está vigente? Sí, básicamente lo que hemos venido estructurando y trabajando desde el análisis técnico que estamos realizando en el BIES es cómo llegar con mejores condiciones y beneficios a los jubilados y a los afiliados de la Seguridad Social. Y es con esta expectativa que hemos entregado al país este anuncio, que lo que busca es que se venda el inventario de bienes terminados, nuevos y usados que existe en el país y de esa manera volver a iniciar un ciclo positivo en la industria de la construcción que es tan requerido para el desarrollo económico del Ecuador. Lo que estamos teniendo son plazos o montos que empiezan desde una unidad de vivienda tipo la más pequeña, $27.000 hasta $130.000. Financiamos el 100% del avalúo con tasas que inician desde el 5.99 y van en función al monto y al plazo.
También hay mejores tasas para porque usted se refería a viviendas nuevas o usadas, pero también existen un mejoramiento de tasas para construcción de viviendas o cuando se trata de sustitución de acreedor. Sí, así es. El BIES es un banco en línea donde se puede divisar, se podrá ver todos los parámetros y todas las características crediticias que se están ofreciendo a los afiliados y a los jubilados. Tenemos préstamo para desarrollo de vivienda, tenemos préstamos para segunda vivienda, tenemos préstamos para terminación de vivienda y hay una amplia gama con tasas y entradas que difieren dependiendo de la solicitud que está requiriendo el afiliado. Claro, lo importante es ver dónde hay mejoras, porque en efecto ya ciertas condiciones se han dado y tampoco es que se ha impulsado en el tema de la construcción, por eso es necesario hacer ciertas mejoras que ahora esperan que pueda dinamizar. Pero lo otro está en cuestión de la tasa. Con el tiempo no podrá cambiar y pregunto esto porque en el BIES uno puede escoger entre el sistema francés que paga primero los intereses o el alemán que amortiza el capital y en forma constante, y luego están las diferencias entre la tasa nominal, la tasa efectiva o como ocurre con la banca privada, que es variable, que según los meses sube o baja esa tasa a la que adquiere un crédito. ¿Cómo será aquí? Así es, son tasas que se las pueden reajustar con carácter trimestral. Solo por ejemplarizar, en este momento o en los requisitos previos, si uno requería una unidad de vivienda de $25,000, iba a pagar una cuota mensual de $300 al mes a 10 años plazo. Hoy va a tener que pagar $280 al mes al mismo plazo. En una vivienda de $60,000 tendría que pagar antes $724 al mes y hoy $672. Lo que estamos haciendo es buscando un rendimiento óptimo para nuestros fondos de largo plazo y ese rendimiento que es óptimo para el fondo, trasladarlo a través de un instrumento al afiliado al jubilado a tasas muy competitivas. Ahora, esas tasas, usted dice, sí pueden ser reajustables trimestralmente cada 3 meses. ¿En función de qué o cómo están regulados? Porque si bien ustedes tienen autonomía en relación a los acuerdos que logra la banca privada con el gobierno o los límites que tendría la banca privada con el gobierno, ¿en base a qué logran fijar esos cambios? Y pregunto porque la gente saca un crédito a determinado monto, en 3 meses ve que de repente ya no es 10%, sino es 11%, o sube en función de qué. El factor más importante para determinar las tasas en el caso del Banco del IES es el factor de rendimiento que tienen que tener nuestros fondos al corto plazo para sostener la salud de nuestros afiliados y jubilados y a largo plazo para crear ese fondo que persigue la jubilación de los mismos. Entonces, ahí tenemos un factor de anclaje extraordinariamente importante, que es el rendimiento mínimo que debemos tener en esos fondos, y luego también los factores que se están dando en la economía nacional que también pueden ir implicando ciertos elementos de riesgo o no. Ahora, también aumentan el financiamiento del 80 al 90% para viviendas que van entre $130,000 y $200,000, igual hasta 25 años y con una ampliación del monto máximo hasta $460,000 para financiamiento de préstamos hipotecarios. Para ello, no hay nuevas condiciones para la entrega de estos créditos. No hay nuevas condiciones y lo que hemos determinado es que hay afiliados que tienen un mayor grado de aportación. Finalmente, como les mencionaba, el préstamo hipotecario es un instrumento también para rentabilizar los fondos de largo plazo. Por lo tanto, si tienen esa capacidad de pago nuestros afiliados, cierto porcentaje podrán adquirirlos a través de las características que les estamos brindando. Hacían la diferencia de si se refiere para los condicionamientos de los montos para ver cuánto puede pagar quien quiere acceder a este crédito, tiene que ver en función de los ingresos o ya deducidos los gastos o los compromisos. Finalmente, ¿cómo quedaron? Finalmente lo que estamos incluyendo es el 40% de los ingresos netos del afiliado, a que se descuentan los gastos, pero con la extensión de tasa, por ejemplo, a un plazo de 10 años, finalmente la capacidad de endeudamiento termina incrementando. Lo que estamos tratando es de atraer más y más afiliados a que vengan a dinamizar la economía, a que compren los bienes ya terminados, sean estos nuevos usados, y con eso se genera un ciclo que mejore la industria de la construcción. Según datos del BIES, en lo que va del año han entregado ya más de 450 millones o 1.000 operaciones de préstamos
hipotecarios aproximadamente, y hasta finales del año con esto esperarían llegar a 900 millones de dólares. ¿Ya han visto interés en los afiliados? ¿En qué medida creen que la gente con 1 o 2 puntos menos sí va a querer invertir, comprar, cuando igual resulta, digamos, alto versus lo que ocurre con tasas en otros países? Sí, definitivamente el interés está creciendo. Lo hemos visto en las últimas semanas. Lanzamos el anuncio el 26 de agosto. Y hay muchos requerimientos en nuestra página web. Hemos terminado de programar el sistema para que pueda recibir una precalificación en línea. Una vez el afiliado precalificado en línea, acude directamente a nuestras oficinas a entregar la documentación y en un parámetro de 68 a 70 días se le está desembolsando su crédito. Entonces consideramos que es óptimo. También estamos planteando otras alternativas para promocionar los proyectos ya existentes y los que se van a desarrollar. Tenemos la Feria de Vivienda aquí en Guayaquil de 4 al 8 de septiembre en el Palacio Cristal, y lo que esperamos juntar ahí son los afiliados que buscan ese sueño cumplir conjuntamente con los promotores y otros proveedores de servicios de la construcción para que puedan realizar esos sueños. Sobre todo cuando hablamos de un sector de la construcción afectado con todos los últimos cambios también que se han dado. El BIES busca reactivarlo, sí, a través de estos nuevos créditos hipotecarios, pero usted habla de análisis técnicos que se han hecho para fijarlo. ¿Está el BIES en una situación financiera solvente para cumplir con todas estas solicitudes de crédito y además otros acuerdos recientes que han logrado con el Ministerio de Finanzas, por ejemplo? Muy importante. Luego de 2 años el BIES, la Seguridad Social ya pudo dejar de desinvertir activos para cubrir gasto corriente. Eso se ha debido fundamentalmente a 2 factores. Uno, que el Estado volvió a aportar el 40% como lo tenía que venir haciendo, y segundo, que ya ha habido una suerte en la nueva administración del IES de un manejo más técnico, más riguroso de sus cuentas, que ha permitido generar un excedente que se está invirtiendo ahora. Le preguntaba sobre los acuerdos porque a inicios de este mes de agosto anunciaron el acuerdo con el Ministerio de Economía para que el BIES pueda aceptar bonos del Estado con los que el gobierno le va a pagar a los jubilados, el tema del incentivo me refiero, y los aceptaría como parte de pago a sus préstamos hipotecarios, quirografarios. ¿En qué condiciones? Y pregunto para que, sí, los jubilados no pierdan, ok, pero tampoco que los platos rotos de lo que no pueda pagar el gobierno lo vayan a tener que pagar los afiliados y en el BIES. Sí, finalmente el BIES está comprando, ha dedicado un presupuesto de aproximadamente 215 millones de dólares a la compra de bonos por el incentivo jubilar, compromiso de un gobierno anterior, pero nosotros estamos recibiendo tasas y plazos de esos bonos en condiciones que son favorables para la acumulación de rendimiento de nuestros fondos. Entonces, mientras practiquemos el principio de diversificación, no estemos concentrados exclusivamente en esos bonos, sino tengamos otro tipo de instrumentos, sigamos prestando quirografarios, sigamos prestando hipotecarios, y ahora vamos a entrar decididamente a través de distintos instrumentos a invertir en el aparato productivo, en las industrias, en sus proyectos, pues mantendremos con salud los fondos. Claro, mientras esté diversificado, pero usted se refiere a tasas que son convenientes también para el BIES. ¿De qué tasas más o menos estamos hablando para que sea favorable también para el BIES? Porque de todas maneras estamos hablando de 215 millones de dólares. Sí, en promedio nuestros fondos deben estar rindiendo arriba del 6%. Y eso es lo que buscamos en cada una de las captaciones o de las colocaciones que estamos haciendo para buscar ese rendimiento mínimo y que podremos cumplir con nuestros objetivos. Ahora, el acuerdo va solamente hasta ese punto, es decir, hasta lo que se han comprometido ahora para los pagos de estos incentivos, que recordemos fueron compromisos del gobierno anterior con los jubilados, o están en conversaciones para otros temas más en los cuales el BIES logrará acuerdos con el Ministerio de Finanzas. El acuerdo va solamente hasta ese punto. En este momento el BIES ya tiene una meta específica y tiene que buscar posición para que vuelva a invertir en el aparato productivo a través de distintos instrumentos. Ya han sido más de 13 años que no se ha hecho mayor colocación y sabemos que el aparato productivo es el que genera empleo. Entonces, hoy por hoy ya vamos a estar dedicando los excedentes de flujo no solamente a invertir en hipotecarios y quirografarios, sino también a través de distintos instrumentos como pueden ser colocaciones, acciones y otro tipo de instrumentos que pueden emitir las empresas privadas para desarrollar sus proyectos y generar empleo. Carlos Vinicio Troncoso, el gerente general del BIES, hoy en Contacto Directo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.
7 de la mañana con 29 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará Henry Llanes, ex sindicalista, experto petrolero. El gobierno ha decidido construir una nueva refinería de alta conversión que reemplace a la de Esmeraldas y sustituya a los aromos. Ahora conviene a los intereses nacionales. Breve pausa y volvemos. No se vaya. El anuncio del gobierno sobre la construcción de una nueva refinería de mayor capacidad a la que actualmente funciona en Esmeraldas lo hizo Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos No Renovables, y fue en estos términos. Nosotros vamos a evaluar las empresas, se va a solicitar que las interesadas nos entreguen tanto su capacidad técnica como su capacidad económica, licitud de fondos, balances, etcétera. Será un proceso transparente para seleccionar las mejores empresas. En la nueva licitación habrá la libertad de hacer la refinería en cualquier lugar del país, obviamente pegado al Océano Pacífico por asuntos logísticos y lo que requeriremos es que sea una refinería de al menos 200,000 barriles diarios para cumplir con la demanda nacional que hoy es de alrededor de 200,000 barriles diarios. Henry Llanes, ex sindicalista petrolero y experto en la materia. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un cordial saludo para usted y para la audiencia. El viernes 27 de agosto, el presidente Lenín Moreno expidió el decreto ejecutivo 861, que en su artículo 1 dispone autorizar con carácter excepcional la delegación a la iniciativa privada, la ejecución del proyecto, entre comillas, diseño, construcción y operación de una refinería de alta conversión en la región costa del Ecuador, cerrar comillas. Esta es la decisión del gobierno y se encarga al Ministerio de Energía su ejecución. ¿Por qué se opone al proyecto? Hay varias razones, digamos, o varios aspectos que habría que analizar. Si es o no es necesario y luego en qué condiciones se va a llevar el concurso al que se ha convocado. Bueno, el país requiere de una refinería, o requería de una refinería desde los años 90, ¿no? Hoy en día las importaciones de derivados de los hidrocarburos son como de 60 millones de barriles de combustibles al año, porque el país demanda aproximadamente 100 millones de barriles de combustibles al año, ¿no? Y tal como lo plantea el señor ministro en su intervención, ese concepto es engorroso, burocrático, y lo mismo lo que está en el decreto ejecutivo no es correcto. ¿Por qué es engorroso y burocrático? Porque si yo hubiera sido ministro de Energía y Minas, yo le hubiera dicho al Ecuador, hay que hacer tres cosas fundamentales. Primero, el concepto del proyecto. Yo no me iría por una refinería de 300,000 barriles, ¿va?, sino por una refinería de 150,000 barriles. Lo segundo, haría bases de contratación. Y tercero, haría proceso licitatorio. Eso ya lo debieron hacer antes, se han pasado 2 años y ahora van a fracasar porque las cosas no están definidas. Invitar a empresas para después licitar, dice él, ¿no? Y entonces eso es incorrecto. Lo otro es que en el tema del concepto del proyecto... ¿Y por qué sería incorrecto? Porque mira lo que usted dice, vamos a invitar a empresas, dice él. Luego dice, vamos a ir a un proceso licitatorio, ¿ya? Entonces, ¿por qué no arrancar desde un principio a un proceso licitatorio? Que es correcto entrar a un proceso licitatorio, porque si se licita para... Sí, pues en licitación no hay. Hay una lista corta, y cuando hay una lista corta hay un grupo de invitados y es un simple concurso entre ellos, ¿no? Me refería a la intervención del ministro que dijo licitación. Lo que usted dice, Alfredo, es correcto. Entonces está mal hecho el proceso, ¿no? Entonces realmente no va a tener éxito. ¿Por qué digo yo una refinería de 150,000 barriles de petróleo? Para poder abastecer al Ecuador en 15 o 20 años con esa capacidad, con ese volumen, porque el mundo, Alfredo, está yendo a una transición energética, está yendo de los hidrocarburos a la energía fotovoltaica. Y entonces no es correcto hacer grandes inversiones ahora en materia de refinación, porque como digo, el mundo está en esa condición.
Yo digo para Ahora, que, por otro para lado, que, el Ecuador importa derivados del petróleo. La construcción de la nueva refinería implicaría el cierre del existente y, en consecuencia, un aumento al doble del negocio de importación. ¿Qué porcentaje del PIB se destinaría a la importación de derivados? ¿Por cuánto tiempo sería el cierre o sería definitivo? Bueno, un estudio de Luis Calero dice que se incrementaría el volumen de importación en 1.700 millones de dólares. Desde el año 2007 al 2018 hemos importado en el Ecuador alrededor de 50.000 millones de dólares, casi el 50% del Producto Interno Bruto del año 2018. Y entonces se importa aproximadamente 4.100 millones de dólares anuales. Y con 1.700 millones de dólares que significaría cerrar la refinería, significa mejorar el negocio para los importadores que venden los productos al Ecuador a precio internacional. Entonces, yo si hubiera estado en el ministerio, lo que he dicho al Ecuador, hagamos una empresa de economía mixta, valoremos los poliductos, valoremos el oleoducto, valoremos la refinería actual, valoremos los tanques y entremos en una empresa de economía mixta, porque de acuerdo a la Constitución el Estado tiene que ser mayor accionista y hay mil razones por qué el Estado tiene que ser mayor accionista, ¿no? En todo caso, ¿se debería cerrar la refinería de Esmeraldas o se debería mantenerla abierta mientras se construye la nueva, o se debería mantenerla abierta para siempre y la nueva debería ser de menor capacidad de refinación? No hay que cerrarla, Alfredo, porque lo que hay que hacer el día de hoy o mañana es separar los crudos. Los crudos de Orellana, los crudos de Sucumbíos, que son crudos livianos, hay que procesarlos en la refinería actual y mejorar el rendimiento y la calidad. Tendríamos un petróleo de menos de 1% de azufre con 40 partículas de metales por millón y tendríamos una densidad de crudo de 28 y 29 grados API. Hoy tenemos un crudo que le entregamos con más del 2% de azufre, 444 partículas de metales y una densidad del crudo del 23 al 24, pues que la refinería no funciona. Es decir, que la nueva refinería debería ser para crudos pesados. Exacto, para crudos pesados y hacerla, Alfredo, en esta misma, junto a la refinería Esmeraldas. ¿Por qué? No hay que ser inteligente, Alfredo, para decir las cosas. Mire, ahí tenemos vías, tenemos agua dulce, tenemos tendido eléctrico, tenemos poliductos, tenemos oleoductos, tenemos un puerto marítimo de Balao, tenemos ya una planta funcionando. Entonces no hay que ser inteligentes, simplemente sentido común. Allí hay que hacer a la planta y la podemos tener en menos de 3 años, yo diría 2 años y medio. Si la planta original de Esmeralda se demoraron 30 meses, ¿no? Y ahora que ya tenemos toda esta infraestructura, la construcción puede ser menos, a lo mejor en 2 años, y tendríamos una refinería. ¿Y si se hace en otro lugar, no habría esta infraestructura de puertos ni de oleoductos? No, nada, Alfredo. Usted tiene que hacer oleoductos, poliductos, puertos, llevar tendido eléctrico, llevar vías. Y eso incrementa los costos, y esos costos hay que ponerle al galón de 10, al galón de extra, al galón de súper, y también de los lubricantes. Entonces no es inteligente decir vayan a Monteverde o vayan allá a Manabí. No, porque lo que hizo Correa desde un principio fue una gran tontería, ¿no? O sea, como no estaba entontecido con el dinero, entonces fue a votar allá 1.530 millones de dólares, lo cual no era correcto. Entonces, hacerle en otro sitio que no sea Esmeraldas implicaría una inversión privada mayor, y si es así, implicaría, digamos, un tiempo de operación de la refinería en manos del privado, o va a ser siempre en manos del gobierno. ¿Cómo queda eso? Incrementa costos. A ver, Alfredo. Yo diría que tenemos que ir a esta tendencia de las empresas de economía mixta. Y yo no soy partidario de que el Estado siga manejando, porque esas burocracias se creen dueñas de los activos, del dinero, de los recursos del Estado, y eso ya no. Eso ha pasado aquí en el Ecuador con el gobierno anterior, pasa en Venezuela y pasa en Nicaragua. Pero también no podemos ir al otro extremo. No lleve la empresa privada. ¿Y cuál es la participación del Estado? ¿Cuál es la participación en el mercado? Si el Ecuador tiene 3 fortalezas, tiene mercado, tiene petróleo y tiene infraestructura petrolera. Entonces, con esto puede ir a una empresa de economía mixta. ¿Y quién tiene que cooperar? Es la empresa privada, y de eso soy partidario. Y pagarle a la empresa privada costos de refinación. Y entonces digo usted, en esto que maneje el transporte, que maneje el almacenamiento, que maneje la refinación y la comercialización de los hidrocarburos, eso entro yo con acciones como Estado, y entonces formamos la empresa de economía mixta, y las acciones de la compañía son las que el capital va a invertir. Entonces digo usted, ese es el modelo, ese es el concepto que hay que hacer. Si no lo puede hacer el gobierno actual, hay que hacerlo a futuro, pero esa es la alternativa para el Ecuador, para no seguir dependiendo de estas importaciones que son tan caras. Por otro lado, es decisión del gobierno, ya que usted se refiere a las importaciones,
eliminar por focalización el subsidio a los combustibles hasta liberar sus precios. Y también es compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Pero resulta que es propiedad del gobierno el 100% de los combustibles. La nueva refinería y su producción deberían ser de propiedad estatal, mixta o privada, para que se ejecute mejor la liberación de precios. Yo creo que la alternativa es mixta, vuelvo a reiterar, porque el señor ministro dice, por excepción vamos a delegar al sector privado, y por excepción quieren entregar todo. Entonces la excepción la quiere hacer norma general, y la norma general la quieren hacer excepción. Y entonces, señor ministro, señor Carlos Pérez García, si usted delega a la empresa privada, ¿cuál va a ser la participación del Estado en la producción en el Ecuador? En otras palabras, ¿cuál va a ser la participación del Ecuador a través del Estado en la producción y en la comercialización de los derivados de los hidrocarburos? Entonces esas ideas no están claras, no las tiene el señor ministro, no la tiene el equipo del gobierno, no la tiene el personal operativo de la industria petrolera. Entonces yo creo que no van a tener éxito, más aún si ha transcurrido más del 50% de gestión del gobierno. El problema de la corrupción es un problema que no atrae a la inversión extranjera, y luego también el nivel de popularidad del régimen también no es tan de lo mejor. Entonces hay condiciones políticas que tampoco le favorecen. Henry Llanes, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Muy amable, buen día. Así concluimos esta emisión. A ustedes también, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.